motosierra eléctrica y chica. Vamos a ver las características técnicas al taller y luego seguimos haciendo un montón de cortes. Bueno, ¿habéis visto qué fuerza tiene esta pedazo de sierra eléctrica? Pequeñita pero matona, como a mí me gustan las herramientas. Bueno, pues aquí podéis ver la caja, una buena caja grandota, bien embalado todo, y por aquí tenemos lo que nos trae. Os comento lo que nos trae. Lo primero, bueno, ya habéis visto la sierra y vamos a seguir viéndola como corta, ¿no? Manual de instrucciones. Vale, perfecto, un manual de instrucciones que nos viene en español y en varios idiomas para salir de dudas, mantenimientos, etcétera. Tenemos por aquí un cargador, 21 voltios, 2 amperios. Tenemos por aquí la batería, que nos incluye una pedazo de batería de 4 amperios, 18 voltios. En realidad sería, pues, según el cargador, una 21 voltios, sería una 5S. Pero bueno, tal vez esté rebajada electrónicamente a 18 voltios. Con este cargador se nos va a cargar esta batería en 2 horas, si la dejamos descargar al 0%, pero nunca es bueno dejarlas descargar al 0%, ¿vale? Siempre ya sabéis que del 20% hacia arriba ya ponemos a cargar las baterías, para que nos duren mucho más tiempo. Vale. También nos viene por aquí una pequeña llave Allen para aflojar o apretar la cadena de la sierra. También nos trae una sierra de repuesto, muy bien, porque seguramente que se nos fastidie la sierra. Y también tenemos por aquí el líquido lubricante de la sierra. Venga, vámonos a la máquina, que es lo que nos importa, ¿no? La máquina de 18 voltios, pues bueno, ya podéis apreciar aquí que tiene un gatillo que si le damos no nos va a funcionar. Tenemos que apretar aquí y podemos apretar y mantenemos. En el momento que soltamos, la seguridad se nos va y no podemos volver a apretar. Digamos que hombre muerto suelta es la seguridad del hombre muerto, ¿no? Que cuando tú sueltas esto, el gatillo, se nos salta el seguro y la máquina se para automáticamente. Seguridad ante todo. Tanto por este lado se puede apretar como por el otro. Ya lo podéis ver. Bueno, nos trae una seguridad aquí para la cadena y para que la guardemos. Que para cortar, pues la retiramos. También nos trae por aquí arriba un protector que cuando estamos cortando cualquier tronco o demás, pues nos viene muy bien para resguardarnos lo que es la cara, ¿no? Siempre hay que utilizar, siempre que se utilicen estas máquinas, hay que utilizar guantes y gafas. Siempre poneos guantes y gafas. Y si podéis coger la máquina con esta mano y con la otra a ayudaros aquí, así, ¿vale? Muchísimo mejor. Muy importante siempre que la madera la pongamos de aquí a aquí. Nunca cortemos con esta parte porque nos puede dar un sablazo hacia arriba y nos vendría la sierra hacia nosotros. Vale. Pues bien, antes de usarla, por este lado podemos ver que hay un nivel. Hay un nivel y nos pone máximo y mínimo. Pues bueno, pues es muy fácil. Con el aceite lubricante que nos han dejado, vamos a echar aquí hasta coger un nivel medio. Ni mucho ni poco. Un nivel medio vamos a coger. Ahora os voy a enseñar. Yo ya estoy viendo cómo sube. Ahí se me ha escurrido un poquito. No pasa nada, se limpia. Es lubricante. Pues bueno. Y ahora ya cerramos. Cerramos bien, que no se escape el lubricante. Cerramos también el taponcito. Fijaros lo que he echado. He echado un poquito y tenemos para un montón, aquí. Vale, lo dejamos por aquí el lubricante. Ya podéis ver aquí el nivel. Ya podéis ver hasta dónde ha subido ahí, ¿no? Ya lo podéis ver. Entre el máximo y el mínimo le vamos a poner. Bueno, ni que deciros que si os habéis dado cuenta, es un motor en lo que lleva brushless. No es de escobillas, por lo tanto, un plus para esta maquinita. Muy, muy manejable, ya os lo digo. Y lo vamos a poder comprobar ahora.
mantenemos siempre el sentido de giro con las cadenas. Cuando la cambiemos, también muy importante. Y luego, pues bueno, la batería, el cargador me ha encantado porque es muy simple. Y fijaros cómo queda cuando vamos a cargar la batería. Fijaros qué cucada. Lo enchufamos y ponemos a cargar la batería. Así de simple. No ocupa mucho espacio como otros cargadores de otras marcas que son tan enormes. No, fijaros qué cucada. Venga, retiramos el cargador, nos quedamos con la batería y vamos a introducirla. La metemos. Y así de simple. Tenemos por aquí un botoncito para saber el nivel de carga de la batería. 2 rayas de 3 que tiene ahora mismo. Vale. También deciros que, bueno, si os podéis poner tapones para los oídos, os los pongáis. Porque es una máquina que mete su ruidito, ¿eh? Tiene su caña esta máquina. Vale. Voy a apretarla un poquito para que veáis cómo va. No es de gatillo regulable. Quiere decir que en el momento que yo le apriete va a dar el máximo de sí. ¿Vale? Venga, vamos allá. Ya habéis visto que no es cuestión de que le dé poquito, ¿no? Mirad. La máquina da el 100% de sí cuando le apretamos. Digamos que no son máquinas que se puedan utilizar al 30, 50% o 70% de su velocidad habitual. Son máquinas que hay que usarlas al 100% de su velocidad porque así dan el buen rendimiento, el buen corte de los arbustos, ramas, árboles o lo que se os ocurra cortar con este tipo de máquinas. Fijaros que ahora está la seguridad. Acompañarme y vamos a ver cómo corta esta máquina. Más ramas y demás. Vamos allá. Bueno, tenemos por aquí el típico árbol, pues que se nos quedan estos mojoncillos por aquí, ¿no? Pues vamos a darle con la motosierra y a ver qué tal corta. Venga, vamos allá. Ahí lo tenéis. Corte limpio. Tenemos aquí debajo otro mojoncillo de estos. Vamos a darle un corte. Venga, va. Vamos allá. Corte limpio árbol. Bonito. Vamos a seguir cortando más cosas. Tenemos por aquí un cachito de tabla y lo queremos cortar. Pues venga, lo ponemos así bien y le vamos a dar a ver qué tal corta. Tener cuidado siempre de no asegurados de que no tenga puntas porque desafilaría totalmente la cuchilla de la motosierra, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal corta. Con una mano voy, ¿eh? O sea, no voy a ir con las dos, voy con una, que es de lo que se trata. Ahí los tenéis. Corte. Limpio. Ahí lo podéis ver. Bueno, pues aquí tenemos un mojón en un árbol, en un trozo de árbol bastante grueso. Ya podéis ver mi mano, ¿no? Y vamos a darle caña, porque nos sobra. Está por aquí seco, no nace nada. Así que vamos a darle candela con la motosierra de Ichica. ¡Vamos allá! Bien, sigue. Muy bueno. Ahí lo tenéis, perfecto. Muy bueno. Ahora vamos a por otro. Bueno, tenemos aquí un par de troncos bastante majetes y gruesos también. Están húmedos, un poquito húmedos, así que si estarían secos cortarían mucho mejor. Y quiero que veáis cómo cortan este diámetro de tronco. Vamos allá. Bueno, aquí lo tenéis. Ya veis qué pedazo de tronco que estamos cortando con una máquina súper pequeñita y muy manejable, que la podemos manejar con una mano, ¿vale? Vamos a hacer el tronco de aquí ahora. Venga.
Deciros que tiene, por seguridad, tiene esto que si lo soltamos no nos permitirá darle al gatillo. Le damos y se pone en funcionamiento. Si soltamos y volvemos a apretar, no va a funcionar. Es por seguridad. Bueno, pues aquí tenemos otro pedazo de tocho que estamos cortando con esta pequeña motosierra eléctrica a baterías. Ya sabéis todas las características técnicas que tiene esta motosierra. Bueno, lo que os comentaba, fijaros qué pedazo de tochos corta, ¿eh? Increíble. Esto, y yo creo que si le ponemos el doble también que lo corta. Empezamos por un lado, por el otro y nos lo corta perfectamente la maquinita esta. Así que nada, chicos, si os ha gustado este vídeo explicativo de esta motosierra eléctrica de la marca Ichica, me dejáis un like, os suscribís a mi canal por aquí arriba. Cualquier duda, consulta o sugerencia me la dejáis por abajo en los comentarios, o si no en mi grupo de baterías de todo baterías de Telegram. Nos vemos en un próximo vídeo. Agur, agur.